A ver, voy a volverlo a intentar. Toma 2. ¿Ya? Sí. Se ven cuadros negros. Se ve todavía el cuadro negro. ¿Pero por qué? Yo lo veo bien, güey. Yo también. Pues la parte que se tiene que ver bien se ve bien. Pero Ah, pues todavía bueno. tiene cuadros negros como alrededor. Ah, sí, pero eso es porque, bueno, sí, en fin. Acá lo importante. Listo. ¿Qué son los pronombres cuantitativos? Como les venía diciendo, los pronombres son, de por sí siempre van a ser utilizados para reemplazar algo, ¿cierto? Entonces, en este caso, los pronombres cuantitativos, no cuarentena, no cuantitativos, son una forma, o es una forma, de un pronombre indefinido. La cual, es decir, la función de estos pronombres cuantitativos va a ser tomar el lugar de un sustantivo para indicar, ¿sí? O para decir la cantidad que es desconocida de ese pronombre. Ya con los ejemplos y demás usted me va a entender. Pero básicamente la función general es eso. Es decir, va a tomar, ese pronombre se va a convertir en esa cantidad misteriosa que no se sabe qué es para indicar justamente, y perdón la redundancia, la cantidad del sustantivo. Entonces, termino acá esta cosa. Esta es la como definición en general, se les va a poner grandecito. Bla, bla, bla. Listo, ahí está la definición. Entonces, ¿cómo así que me va a reemplazar? A grandes rasgos, digamos, ustedes pueden decir 3 manzanas. Es decir, usted ya no va a decir hay manzanas a nivel general, sino usted va a indicar que la cantidad de esas manzanas son 3. De esa manera va a venir entonces a funcionar los pronombres cuantitativos. Va a reemplazar lo desconocido para darle una cantidad a el sustantivo. Ya con los ejemplos y demás usted me va a ir entendiendo, pero pues para que usted sepa. Hay varios pronombres cuantitativos, pero vamos a empezar a explicar uno por uno. ¿Listo? El primero de ellos son los números o los numerales. Espera. Ya. Listo. ¿Por qué? Hay dos tipos de como números o numerales. Hay dos tipos. Los cardinales y los ordinales. ¿Alguno sabe cuál es cuál o en qué se dividen o se diferencian el uno del otro? Profe, creo. Cardinales. Ay, bueno, hable pues. Cualquiera, No, les- échelo. Ay, ahora, Bueno, ay, ya. Ay, no, bueno, tú, yo ay, creo. no, tú, Bueno, ay, pero, Cuelga profe, tú, déjeme hablar. cuelga tú, ay, ahora no habla tú, tú, cuelga cuelga tú. tú, Sí. no tú, Ay, no, no, cuelga desconéctate tú tú, primero. Ay, habla tú, no habla tú. cuelga Ya, a tú. ver, ya, a ver. El que quiera hablar, ¿cuáles son las diferencias del uno con el otro? Los ordinales son 1, 2, 3, 4, 5. Y los cardinales es como primero, segundo, tercero, cuarto. Listo. Es O al al revés, revés. exactamente. Está bien, Bueno, al pero es al revés. revés. Se le, Justamente, al ordinal se Es le la idea. escribe TH, profe, creo. no. Sí, o sea, los ordinales, como lo venía diciendo Sebastián, solo que al contrario, van a ser ese primero, segundo, tercero, cuarto, bla, 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 bla. Y los cardinales va a ser 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. ¿Listo? Los que ya conocemos. Entonces, así como lo estaba indicando un niño, era niño, ¿cierto? A esos ordinales son los que les vamos a escribir el TH, pero no a todos. Vamos a hacer un recorderis rápido, un tema que ustedes debieron haber visto en sexto. ¿Cómo dicen primero en inglés? First. First, listo. Segundo, Second. Second. listo. Bien, 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 bien. Así me gusta, activos. Tercero, Third. third. Ajá. Recuerden que la TH se pronuncia como poniendo la lengua en medio de los dientes, ¿no? Suena como third. Listo. Cuarto, Fourth. ajá. Fourth. Ustedes escriben el 4 normal y le añaden la TH. Ahí básicamente ustedes van a empezar a añadirle TH casi que al resto, pero van a haber unas excepciones. Vamos a escribir del 1 al 10 para que usted me entienda. 5, usted no escribe 5, usted escribe fifth. Fifth. Fifth.
Sixth, Six. seventh, eighth, ninth, que no se escribe en INEF, que no se escribe así. Y tenth. A partir de ahí, pues casi que sí, a todos usted solamente va a coger y le va a añadir el ph al final. 11th, 12th, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, exactamente esos son los números ordinales. Y por supuesto, pues los números cardinales son los que todos conocemos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, en etcétera, etcétera, en etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los números o los numerales me van a servir como pronombres cuantitativos? Pues de por sí, siempre, y cuando usted sabe la cantidad exacta, usted va a utilizar los números para decirlo, ¿sí? Se va a reemplazar porque nos van a indicar una cantidad exacta de algo. ¿Listo? Esa es la razón principal. Entonces, en los cardinales, pues es muy fácil. Les voy a poner un ejemplo acá, pero en la siguiente diapositiva. A ver. Un ejemplo con los cardinales, pues X. Eso está súper fácil. No sé, usted puede decir I have. Second apples. Second, no. I have 3 apples. Listo. Dios mío, qué horror. Listo. I have 3 apples. Listo. Eso con un ejemplo de números cardinales. ¿Sí o qué? O usted también puede decir I have an apple. En cuyo caso, pues, vendría siendo también el reemplazo para decir uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el artículo a o an funciona para decir un o una? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo vimos el año pasado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, igual. Por si no se acuerdan, y solamente funciona como un o una. Y usted va a utilizar an cuando la siguiente palabra inicia en vocal y a cuando la siguiente inicia en Rubén, consonante. Someiro, dime. ese tree que tú pusiste, ese no sería con la D, o sea, el del ordinal. No. Porque son cardinales. Ujú. Estamos diciendo que hay perdón. yo tengo 3 manzanas. Ya, ese es el primer ejemplo. Vamos a mirar primero los ejemplos con los cardinales, que son los más usuales. Es decir, ustedes habitualmente, si van a la tienda y le hacen un mandado a su mamá, ella le dice, compre, no sé, 6 guayabas para el jugo. Y usted va y compra 6 guayabas. Ya usted sabe que la cantidad de guayabas que usted requiere es 6, que es diferente a que, digamos, les dijeran, compren una libra de papa. Es decir, ustedes saben que van a comprar una libra, pero no saben cuántas papas requieren para que se complete la libra. Dependiendo del tamaño, pueden ser 6, si son muy grandes 4, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero el punto es acá es lo usual de los pronombres cuantitativos va a ser utilizar los números cardinales, porque habitualmente conocemos la cantidad de lo que queremos referirnos. Y les decía que también dentro de los cardinales se incluye el artículo a o an, que an se utiliza cuando el sustantivo inicia con una vocal y a, solita, sin la n, cuando el sustantivo inicia con una consonante. Listo, ahí están los ejemplos. Ahora, los ordinales habitualmente se utilizan, es más como para referirnos a la cantidad, pero de tiempo. Es decir, ya no va a ser la cantidad de un sustantivo como comida y demás, sino la cantidad de tiempo. ¿Cómo así? Ya les doy un ejemplo para que usted me entienda. Digamos, we are going to meet, nos vamos como a reunir, nos vamos a encontrar on the 1st of June. Bueno, acá hay. Entonces, podemos decir, en este caso nos estamos refiriendo a que el ordinal lo vamos a decir para referirnos a que nos vamos a encontrar el 1 de junio. Si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios nos deja, sí, etcétera. Ese sería el objetivo de los ordinales, de que usted va a indicar entonces o va a hacer la referencia de una cantidad, pero de tiempo.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, Dime. o sea que los ordinales se usan es para el tiempo y el cardinal para cantidad. Ujú, sí. Listo. Ahora, esperen que me... Ahora, los primeros que teníamos, o sea, el primer tipo que teníamos, decíamos que era como de números, ¿cierto? Y a partir de eso, pues van a haber otras maneras de referenciarnos. ¿Por qué? Porque como les decíamos, o como les demostré ahorita, no siempre vamos a saber la cantidad, ¿saben? Como que no siempre vamos a saber una cantidad exacta. Esperen que está ingresando un amigo. Listo. Hay otra forma que se asocia de cierta manera con los números, de cierta manera, pero pues no, que es el nous. Nous, si usted busca la traducción, le va a aparecer como cero o nada. Es decir, también usted debe tener la referencia de cómo decir nada de esa cantidad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, este nous es poco conocido, es decir, no se utiliza tanto, y para el reemplazo se utiliza es none, como que ese none, se va a decir como que no, pues no, güey, no hay nada de esa cantidad. Entonces, vayan y miren, ¿hay algo de tomate en la nevera? No, no hay nada. Pero entonces, como estamos hablando de una cantidad, usted va a decir none, para decir que no hay nada de esa cantidad. ¿Listo? Entonces, dime. Esa es la segunda, como el segundo pronombre cuantitativo, ¿sí? Sí, aunque también lo asocian mucho como en la parte de los números, es decir, o sea, así como hay maneras de decir hay tanto, pues hay maneras de decir no hay nada, y por eso lo asocian habitualmente con los números. Pero sí, no hay rollo. Igual espero que usted sepa que con ese no, si yo, digamos, les pregunto, no sé, si en ese momento yo les hago la pregunta de quién tiene o qué cantidad de, no sé, de zucchini usted tiene en la nevera, entonces de pronto alguno tendrá y muchos otros me dirán, no tengo nada, no como esa verdura, no consumo de eso, etcétera. La cuestión es que para referenciar que no hay nada de esa cantidad, se utiliza nous, pero nous no es conocido. Entonces, el conocido y el social es none. Como que, no, bueno, whatever. Ahora, vamos ahora sí a ingresar con, este lo voy a poner, bueno, vamos ahora sí a ingresar con los que son más utilizados para hacer ese reemplazo y que van a tener diferentes usos. ¿Listo? Entonces es importante como prestar atención. En primer lugar tenemos some. Some en español vendría siendo como algunos, pero va a tener una función importante dependiendo de cómo queramos utilizarlos. Entonces, primero que todo, ¿cómo se utiliza some? Vamos a mirar primero cómo se utiliza en formas afirmativas. Uy, tacho. Listo, affirmative. Primero vamos a mirar some, cómo funciona para frases afirmativas, es decir, qué contexto me va a dar cuando yo quiero decir de manera afirmativa. Dice que lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas para implicar un contraste entre personas o cosas. ¿Cómo así? Ya les voy a dar un ejemplo. Esperen, agrando esto. Listo. Un ejemplo sería, I know that some people admire him. Entonces yo puedo decir como, yo sé, tengo referencia, reconozco que hay algunas personas que lo admiran a él. Es decir, usted está poniendo como el contraste entre las personas ahí, ¿sí? Yo sé que hay personas que lo admiran a él. ¿Listo? Esa sería la primera función en el afirmativo. Dímelo. No entendí, digamos, la parte de las cosas, o sea, y que se está, o sea, en el ejemplo que se está contrastando. No hay un contraste como tal. O sea, no está contrastando de decir como, no está contrastando de decir como hay
Es este que hay que contra este, saber, no es- está contrastando nada. hay que Dime. saber solamente como la traducción de some y ya, que some es alguno o algún y ya. Y pues ahí ya de ahí para allá ya se arma toda la frase. Sí, pero contestándole a Alejandra, no está contrastando como nada. Es decir, de las primeras funciones que nos van a utilizar el SOM, va a decir cómo se utiliza para implicar o contrastar algo. Pero básicamente usted va a decir es como, digamos que usted no está contrastando nada, pero usted va así a referirse, por decirlo de alguna manera, a personas o cosas. A grandes rasgos es eso. La gramática no lo implica de esa manera. Pero sí, a grandes rasgos es para referirse en forma afirmativa a personas o cosas. Entonces, digamos, por eso les decía, como que conozco que hay algunas personas, en el ejemplo, que lo admiran a él. Nos estamos entonces implicando a que estamos haciendo como el contraste de las personas. ¿En qué manera está contrastando? No está, o sea, es que mi punto acá, a ver si me logran entender, no está contrastando en decir, digamos, no sé, Alejandra quiere más al perro que Luciana. No, de esa manera no contrasta. Contrasta es porque está referenciando que hay un grupo de personas que lo admiran a él, pero no todo el mundo lo admira. Sin embargo, no sabemos qué personas son. Digamos, no sé, un club de fans. Entonces sabemos que en ese club de fans habrán personas que admiran a tal persona, pero no toda la gente, o sea, no todo el mundo, no toda la humanidad pertenece a ese grupo, a ese club de fans. ¿Sí me hago entender en qué manera lo contrasta? O sea, no pone el ejemplo textual de, este quiere más a este, sino que sí lo contrasta porque hace una separación para decir que hay algunos que siguen esta línea, pero al decir algunos me está contrastando de que esos algunos no son toda la humanidad. ¿Sí me entienden por qué sería la primera función como contrastar? Sí, sí, señora. Listo. La segunda va a venir a decir, como la segunda función del SOM en afirmativo, esperen, ahora acá otra, ya. Dice que va a servir para mostrar una, una, ¿cómo es que se dice en español? Como una brecha, como un espacio de interés en una persona. Digamos, ejemplo, también para que usted me entienda. We were amusing ourselves. Some men knock at the door. Listo. Entonces, para mostrar como el interés de una persona. Entonces, digamos que nosotros estábamos así como, wow, como choqueados, interesados, atribulados, etcétera, nosotros mismos, cuando algún hombre golpeó a la puerta. Es decir, que está mostrando de que esta persona tenía un interés en qué, en golpear a la puerta. El ejemplo es largo, pero a la medida sería eso. Está indicando el interés. ¿Por qué? Porque está diciendo como que algún hombre golpeó a la puerta. Seguramente el amor de su vida en cuarentena. Pero sí. Y Profe, espera, no la pases todavía, por favor. se las envió y es más fácil. Bueno, Que sirva de algo la conectividad. La siguiente función también va a ser para indicar admiración, que es la misma cosa, pero bueno. Para una cualidad mental o física. Entonces, el ejemplo de esta vendría siendo es que es re largo, bueno, pero aquí voy.
Digamos, en su largo ejemplo que contextualiza todo, dice, Tom, who is only 12, ¿cierto? Estamos referenciando, entonces usted imagínese ya un niño de 12, dice, is already interested in philosophy. Entonces ya está interesado en filosofía. Surely, seguramente, some people follow his interests. Algunas personas, ¿sí?, siguen sus intereses. ¿Qué intereses? Filosofía, a pesar de la edad. Esa sería la admiración que tiene por como la cualidad mental que está teniendo Tom, a pesar de tener solamente 12 años, ¿sí? Y la última, el último uso que tiene some de manera afirmativa es para expresar una respuesta corta. ¿A qué? A una cantidad. Entonces, ¿qué es la más usual? Y es para lo que habitualmente se utiliza. Ya. Digamos, have you any books on linguistics? Como que si tienes algunos libros de lingüística, y él puede contestar, sí, algunos, sin la necesidad de contestar yes. Entonces, ¿por qué le está contestando? La persona le está preguntando, ¿tienes algún libro sobre qué? Sobre lingüística, y él le responde, algunos. O sea, le está respondiendo que afirmativamente que sí tiene, pero no le está contestando una cantidad exacta. Y este es habitualmente el uso que más se le da para dar respuestas afirmativas cuando se están haciendo preguntas de Profe. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, pero ya no sean las diapositivas. Sí, no, es que ya se va a acabar el tiempo. Les iba a decir era que este último uso es el que habitualmente más se utiliza, que es para dar una respuesta afirmativa a una pregunta que requiere de saber la cantidad de algo. Es la que es el uso más usual. Entonces, ya me